Dando comienzo a este capítulo 33 de Números y que ya casi estamos terminando el libro de Números y es ready ya para comenzar el Deuteronomio, ese último libro de la Torá de nuestro Padre, de la instrucción de nuestro Padre, para conocer realmente qué había al principio. No era tan difícil, ¿vieron? Que si no íbamos al principio no íbamos a tener chance de poder entender los evangelios tan siquiera y sobre todo las parábolas de nuestro Mesías, porque todas estaban basadas en estos primeros 5 libros de nuestra Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Así que ya podemos decir que si es que has empezado conmigo a estar escuchando por lo menos Génesis, Éxodo, Levítico y ahora Números, pueden decir que ya casi están terminando la Torá. Así que, Padre mío, en este momento buscamos tu presencia con nosotros, que te sientes aquí mismito entre cada uno de nosotros, en cada uno de los hogares de las personas que hoy me escuchan, Padre, que están esperando recibir ese entendimiento tuyo, ese pedacito de maná cayendo del cielo, Padre, así mismito como tú en ese momento en el desierto hiciste, que todos los días les entregabas un poco de alimento, de tu alimento espiritual, Padre, de tu palabra cayendo del cielo, tu Torá, y así mismito mostrando cómo era el Mesías cayendo en cada uno de esos corazones. Padre, hoy nosotros queremos ser una generación mucho más engrandecida que la primera generación que te conoció, Padre, porque nosotros queremos entregar todo nuestro corazón, no solamente el deseo de obedecer, sino que todo nuestro corazón poderlo entregar hacia ti y dándote a ti completo acceso para que tú seas el que escriba con tu espíritu de sabiduría, con tu mano poderosa, Padre, cada una de estas leyes, cada una de estas instrucciones tuyas, cada uno de tus mandamientos en nuestro corazón, Padre, que podamos entrar a ese pacto renovado que nuestro Mesías vino a traer, a causa de que llevamos esta ley escrita en nuestros corazones, Padre, que podamos enseñar a otros esta sabiduría tuya, este entendimiento tuyo, Padre. Llénanos de espíritu de consejo para que así podamos también entrenar a otros. Padre, llénanos de tu plenitud. Llénanos de todo lo que no hablan en las iglesias, Padre, pero que solamente tú estás revelando a tus hijos más amados por el temor hacia ti que llevan. Gracias, Padre, por estar entrenándonos a tiempo, antes del regreso de tu Hijo, antes de cualquier calamidad, antes de cualquier tribulación, Padre. Gracias por escogernos, porque hemos sido personas que te hemos buscado agradarte. Y gracias nuevamente porque vas a estar tú hoy, a través de mí, entregando toda tu revelación, todo tu entendimiento, toda tu sabiduría de estos capítulos que se avecinan hoy de Números. Amén y amén. ¡Qué emoción! Porque vamos a comenzar primero con esa alabanza preciosa que la tengo, que no se me va de la boca, de la mente, de mi corazón. Padre mío. Vamos a ver cómo hacemos esto, porque yo necesito a alguien que ya se junte conmigo para cantarla con guitarra. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo obedezco plenamente su palabra y la enseño a mis hermanos con placer. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Con paciencia yo espero su promesa de reunirnos en la nueva Jerusalén. Padre mío, Padre mío,
Padre mío, estoy a su merced. Tanto tiempo yo he esperado este momento de mostrarle al mundo entero su poder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. No permita que me aleje de su lado, ni tampoco que su amor pueda perder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Le agradezco su manera de enseñarme la importancia de entender su ley. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Me ha enseñado a prepararme como novia que espera por el regreso de su rey. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Qué bella. Yo la sigo cantando y siento como si fuese exactamente esa hija hablando con él, deseándole a sí mismito como esa conversación no solamente sería ya entre padre e hija, sino que en esa hija hacia él. Y cuando hablo hija, no solo soy yo, sino que los represento a cada uno de ustedes que se llena de este espíritu de sabiduría y comienza a entender todo lo que queremos entregarle y entendiendo cómo Él nos va, así como dice el final de esa alabanza, cómo Él nos va preparando como novia para verla esperando el regreso de ese rey, ¿verdad? Así que vamos a empezar aquí porque nos habíamos quedado en el capítulo 32 de Números. Vamos a ver qué fue lo que hubo aquí. Que en el capítulo 32 nos vimos que se le entregaron a los hijos de Rubén, Gad y la mitad de los hijos de Menasés las tierras que hubo al otro lado del Jordán antes de cruzarlo, porque ellos la pidieron, o por lo menos los hijos de Rubén y los de Gad pidieron esas tierras a cambio de que ellos fueran al principio, al frente de todos, para defender a sus hermanos, ¿verdad? Cruzando el río y defendiendo a sacar todos los enemigos de la tierra prometida para que sus hermanos pudieran habitar en paz y pudiesen conquistar las tierras también. Y quedaron en ese acuerdo. Ok, nosotros vamos al principio, antes de todo el mundo, aquí vamos a defender a todos y cuando ya todos estén viviendo en armonía y paz, entonces regresamos a disfrutar nuestras tierras. Vamos a ver qué pasó entonces en el 33. Estas son las jornadas de los hijos de Yasrael, los cuales salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo la mano de Moisés y Aarón. Por mandato de Yukevaqueit, Moisés registró sus jornadas conforme a sus viajes, y estas son sus jornadas según sus partidas. Partieron de Ramsés en el primer mes, a los 15 días del primer mes. Recuerden, justamente cuando comenzó esa segunda fiesta sagrada, la primera fiesta, ellos tuvieron esa cena justo al anochecer antes de partir.
Y cuando comenzó ese día 15, que terminó la cena del Pesaj, comienza el día 15 de ese primer mes y ahí es que salieron corriendo porque hubo esa matanza de los primogénitos hacia los egipcios. Dice, el día después de Pesaj, los hijos de Yasrael salieron con mano poderosa, y en muchas escrituras de nuestra Biblia nos dice que esa mano poderosa del Padre es nuestro Mesías, pero también nos dice que esa mano poderosa del Padre es su sabiduría. Y vamos a ver qué más dice aquí. El día después de Pesaj, los hijos de Yasrael salieron con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos que Yuquebaqueir había herido de muerte entre ellos. También Yuquebaqueir ejecutó sus juicios sobre sus Elohim, sobre sus dioses o ídolos. Y los hijos de Yasrael partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Ustedes están entendiendo la megaprofecía que hay aquí. Partieron de Ramsés, de ese lugar lleno de idolatría, representando, ¿verdad?, ese Egipto, para ir hacia Sucot. Sucot significa tabernáculos. Y justamente allí, por eso tiene ese nombre, porque Abraham estuvo tabernaculando en esos tiempos allí. Y entonces, pero ese es el reencuentro de nosotros con el Padre y con el Hijo cuando regresen ambos a comenzar el reino. Vamos a estar celebrando esa séptima fiesta llamada Sukkot, porque vamos a estar celebrando esas con nuestros tabernáculos, nuestras cabañitas, aquí con ellos. La meta de salir de Egipto, literalmente, es llegar a tabernacular y luego pasar a esa nueva tierra prometida, ¿verdad? Por eso es que esto que estamos viendo aquí, estas jornadas, son proféticas. Y inclusive se suponía que era un camino de 11 días. Ellos no tenían por qué tardarse 40 años para cruzar la tierra prometida. Y esa es la parte que nosotros no hemos entendido y estamos igual que ellos, caminando, dando vueltas en ese desierto, sin entender lo cortito que es el camino. Pero a causa de no poder sacar esas doctrinas pasadas y esas creencias pasadas y esas maneras de nosotros pensar, se nos hace difícil y por eso es que estamos dando vueltas en el mismo desierto. Es un camino tan cortito. Si lo hubiésemos hecho de corazón ya siguiendo esa instrucción. Dice, partieron, entonces dice, y el número 5, 33:5, y los hijos de Yasrael partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el borde del desierto. Partieron de Etam y voltearon hacia Pi-ha-Hirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon frente a Migol. Partieron de Pi-ha-Hirot y pasaron por la mitad del mar hacia el desierto, y anduvieron 3 días de camino en el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Mara fue donde estaban las aguas amargas, donde las aguas amargas representan ¿qué? Toda esa palabra que se está enseñando que no viene del Padre. Literalmente todo lo que es la supuesta sabiduría de los hombres. Y porque recuerden, las aguas dulces, sobre todo aguas vivas, es la sabiduría del Padre que nace de su palabra. Y cuando son aguas amargas, literalmente no lo son. Y dice, partieron de Mara y llegaron a Eilim. En Eilim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí. Luego que salen del lugar de Mara, que representa las aguas amargas, llegan a Eilim. Y en Eilim había 12 fuentes de agua. ¿Por qué 12 fuentes de agua? Son 12 tribus entregando sabiduría. Precisamente la Nueva Jerusalén tiene sus 12 puertas que el que no haya recibido la sabiduría no puede entrar por esa puerta. Y entonces dice que tenía 70 palmeras. Porque en el Apocalipsis también se habla de esos 70 ancianos, y esos 70 ancianos representan a las personas con mayor sabiduría. Pero ¿qué pasó? Que fueron 70 almas las que entraron a Egipto cuando llegó Jacob y sus hijos mientras José estaba gobernando. Esas fueron las primeras
almas israelitas que llegaron a Egipto, fueron 70 almas. Jacob con sus 12 hijos y los nietos y las concubinas que estaban vivas, porque habían otras que habían muerto, y una de las esposas había muerto también, Raquel. Entre las personas que pudieron entrar a Egipto en ese momento, fueron 70. Fueron los primeros israelitas que entraron a Egipto. Por eso que también representa ese nombre. Y proféticamente, pues también son muchas otras cosas las que representa también. Dice, en Eilín había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí. O sea, luego que salen de esas aguas amargas, llegan a ese lugar. Miren cómo es el trayecto desde salir de Egipto hasta la tierra prometida. Todavía no han llegado a la tierra prometida. Y miren el trayecto que ha habido, en donde primero estuvieron tabernaculando y luego entonces llegaron hasta ese lugar de aguas amargas que representa, como estábamos hablando, esa Babilonia llena de confusión. Y entonces luego salen de ahí para llegar a un lugar donde empieza a brotar la sabiduría. Vamos a ver qué más. Así somos nosotros. Sí, y entonces ahora estamos en ese lugar de las 12 fuentes de agua cayéndonos, ¿verdad? Dice, partieron de el Eilín y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Emprendieron su jornada desde el desierto de Sin y acamparon en Dofka. Partieron de Dofka y acamparon en Alush. Partieron de Alush y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Ahí es verdad, ahí ya no había sabiduría. ¿Qué pasó aquí? Dice, partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kivot Hat-Tabach. Partieron de Kivot Hat-Tabach y acamparon en Hatzerot. Partieron de Hatzerot y acamparon en Ritmah. Partieron de Ritmah y acamparon en Rimón Peretz. Partieron de Rimón Peretz y acamparon en Livna. Partieron de Livna y acamparon en Rika. Partieron de Rika y acamparon en Kehetah. Partieron de Kehelatah y acamparon en el monte Shefer. Partieron del monte Shefer y acamparon en Haradá. Partieron de Haradá y acamparon en Maskelot. Partieron de Maskelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Terah. Partieron de Terah y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hashmona. Partieron de Hashmona y acamparon en Moseroth. Partieron de Moseroth y acamparon en Benei Jacan. Partieron de Benei Jacan y acamparon en Hor Had-Gidad. Partieron de Hor Had-Gidad y acamparon en Jotbatat. Partieron de Jotbatat y acamparon en Hebronah. Partieron de Hebronah y acamparon en Etzion Geber. Partieron de Etzion Geber y acamparon en el desierto de Sin, el cual es Kadesh. Partieron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom. Y el sacerdote Aarón subió al monte Hor según el mandato de Yocheved y murió allí. Recuerden que en este pedacito que hubo un montón de lugares, ellos están dando vuelta en el mismo lugar, pero son como que diferentes ciudades en un mismo lugar. Y nos había dicho que desde el lugar donde no había agua, pasaron por varios lugares hasta que llegaron ahí y que fue donde murió Aarón. Pero recuerden que en el lugar donde no había agua fue donde se le dijo a Moisés y Aarón que le hablaran a la roca para que ella entregara su agua. Y como ellos no tuvieron la fe suficiente para poder entender que se le podía hablar a la roca, que representa la Torá de nuestro Padre Celestial, a nuestro Mesías, para que sacara de su agua su sabiduría, pues lo hirieron 2 veces a esa roca. Y eso le costó la vida a Aarón, la sabiduría eterna, la vida eterna que representa que le brindaba la sabiduría, por eso muere. Pero también le costó la entrada a Moisés hacia la tierra prometida, porque sin esa fe, mientras obedecemos, Moisés fue un obediente completo, excepto cuando en ese momento requirió de fe para poder obedecer correctamente.
y por eso no se le permitió entrar a la vida eterna y también se le quitó, o sea, no se le permitió entrar a la tierra prometida y también se le quitó, o sea, realmente no se le quitó la vida eterna porque van a ver ya mismito que se entiende que no murió. So, eso es un misterio que hay aquí. Y luego se le presenta a Yeshua cuando está transfigurándose, ¿verdad? Al final. Pero eso lo dejamos para otro día. Pero al menos le costó la entrada a la tierra prometida. Dice, y en el 33-38, y el sacerdote Aarón subió al monte Or, según el mandato de Yudkevavkei, y murió allí, a los 40 años de la salida de los hijos de Yisrael de la tierra de Mitzrayim, el primer día del 5º mes. Esto es bien poderoso, porque aquí nos dice cuándo murió Aarón, a los 40 años de la salida de los hijos de Yisrael de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije, esos 40 años representan 4 generaciones, 400 años, 4 milenios. O sea, la Biblia siempre nos habla que un día representa 1000 años, como también una semana puede representar 1000 años. O sea, cuando nosotros vamos entendiendo todo lo que hay después, vamos a entender que esos 40 años sí representaban 400 o 4000, ¿verdad? 4 generaciones. Porque, miren, fíjense bien esto. El sacerdote Aarón murió justamente cuando no tuvo la suficiente fe, tuvo que perder su sabiduría y por eso muere, a los 40 años de la salida de los hijos de Yisrael. Nuestro Mesías viene en el 4º milenio, finalizando el 4º milenio, para entregar la sabiduría a este remanente. O sea, esos primeros 4 milenios, solo en el primer milenio hubo esa sabiduría donde Enoch estuvo enseñándola y luego vino Abraham a enseñarla. Pero luego José la enseñó, Jacob la había enseñado, pero no había llegado literalmente el espíritu de sabiduría a enseñarla. O sea, eran personas llenándose de ese espíritu y enseñándola hasta que llega el Mesías, que vino el mismo espíritu habitando la tierra en forma de ser humano a enseñarla. Imagínense lo poderoso que fue eso. So, proféticamente está terminando el sacerdocio de Aarón para luego comenzar el del Mesías. Eso es lo que está hablando cuando habla de que murió a los 40 años, proféticamente murió al 4º milenio cuando llega en nuestro Mesías. Dice, era Aarón de 123 años cuando murió en el monte Hor. Ay, esto también, es que todo eso es tan profético. Y el rey Arad, el Kenaní, que habitaba en el Negev, en la tierra de Kenán, oyó hablar de la venida de los hijos de Yisrael. Partieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Ovot. Partieron de Ovot y acamparon en Iyei Ha-Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Iyim, y acamparon en Dibón. Partieron de Dibón y acamparon en Almón Dilataima. Partieron de Almón Dilataima y acamparon en las montañas de Abarim, delante de Nebu. Partieron de las montañas de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó. Acamparon junto al Jordán desde Beit Ha-Jeshmoth hasta Abel Hash-Shittim, en las llanuras de Moab. Y Yudkevavkei habló a él Moisés en las llanuras de Moab, al lado del Jordán, cerca de Jericó, diciendo, habla a los hijos de Yisrael y diles, cuando pasen el Jordán a la tierra de Kenán, entonces expulsarán de delante de ustedes a todos los habitantes de la tierra, destruirán todos sus objetos con figuras, destruirán todas sus imágenes fundidas y derribarán todos sus lugares altos. Despojarán a los habitantes de la tierra y morarán en ella, porque yo les he dado la tierra para poseerla. Repartirán la tierra por sorteo para heredad entre sus familias. A los muchos darán más herencia, y a los menos darán menos herencia.
La herencia de cada hombre estará en el lugar donde cayere su suerte, según las familias de sus casas ancestrales heredarán. Pero si no expulsan los habitantes de la tierra de delante de ustedes, entonces sucederá que aquellos que dejaran de ellos serán aguijones en sus ojos y espinos en sus costados, y los afligirán en la tierra donde vayan a morar. ¿Ustedes entendieron este pedazo gigantesco de profecía? Cuando yo les cuento a ustedes el ejemplo del vasito, que nosotros somos un vasito de cristal lleno de agua sucia. Si nosotros estamos echando agua limpia del Padre, ¿verdad? Esta sabiduría del Padre se va a seguir ensuciando. ¿Por qué? Porque no hemos sacado el agua sucia. Hay que sacar el agua sucia, limpiar bien ese vasito para entonces recibir esta sabiduría del Padre. Imagínense en la parte literal, como Él le está diciendo, cuando vayan a esa tierra, va a estar sucia, va a estar contaminada, llena de personas idólatras. Por lo tanto, saquen todo eso, o sea, saquen el agua sucia, laven bien el vasito, o sea, mantengan esa tierra pura, porque si dejan 2 o 3 allí vivos, van a ser ellos los aguijones de sus ojos y espinos en sus costados. O sea, esos pocos que tú dejes van a ser lo peor, para que ustedes literalmente no puedan permanecer santos, sagrados, sin contaminarse. Por eso es que no podemos dejar ninguna partícula en el vasito y mucho menos en nuestros cuerpos de nuestro pasado, de cosas que ya no pertenecen al Padre. Dice, y acontecerá que les haré a ustedes como pensé hacerle a ellos. O sea, si dejan 2 o 3 se me van a contaminar y entonces a ustedes son los que le voy a hacer lo que yo les iba a hacer a ellos. Dice el 34. Habló Joquebed-a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les será dada como herencia, la tierra de Canaán con sus fronteras. Por el lado sur será desde el desierto de Sin a lo largo de la frontera de Edom, y su frontera sur llegará hasta el extremo más alejado del mar Salado, hacia el este. Luego su frontera se desviará desde el Negev hasta la subida de Mahalej, a Crabín. Vuelvo y leo desde el 4. Luego su frontera se desviará desde el Negev hasta la subida de Mahalej, me confundo aquí. Dice, hasta la subida de Mahalel a Crabín, y pasará hasta Sin. Y su límite será desde el Negev hasta Kadesh Barnea, y continuará hasta Hatzar Adar, y pasará hasta Atzmón. La frontera rodeará desde Atzmón hasta el río de Mitzrayim, de Egipto, y su límite llegará hasta el mar. En cuanto al borde occidental, o el borde del oeste, tendrás el mar grande como límite. Este será su frontera occidental. El límite del norte será este. Desde el mar grande les trazaré el límite hasta el monte Hor. Desde el monte Hor trazarán su límite hasta la entrada de Hamat, y aquel límite irá hasta Sedad. La frontera llegará a Sifrón. Ustedes están entendiendo que nuestro Padre hizo un diseño en la tierra y le dijo todo esto, desde aquí hasta aquí, y de luego coge acá y curvea para aquí. Así era la manera de describir en las escrituras antiguas, ¿verdad? De los terrenos. Exactamente era de esta manera. Se describía punto a punto por donde colindaba. Y entonces, así era que él le estaba describiendo exactamente qué tierra física era la que ellos iban a heredar. Dice, la frontera, estoy en el 34:9. La frontera llegará a Sifrón y terminará en Hatzar Einan. Esta será su frontera norte. Para el límite del oriente del este, trazarán desde Hatzar Einan hasta Shefam. El límite descenderá desde Shefam hasta Ribla, al este de Ain, y el límite descenderá y alcanzará el costado del mar de Kinneroth hacia el este.
La frontera bajará al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será su tierra con sus límites alrededor. Y Moisés mandó a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que heredarán por sorteo, que mandó Joquebed que era dar a las 9 tribus y media, porque la tribu de los hijos de Rubén, según sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Gad, según sus casas paternas, han recibido su heredad. Y la mitad de la tribu de Menasé ha recibido su heredad. Las dos tribus y la media tribu han recibido su herencia en este lado del Jordán, cerca del Jericó al este, al nacimiento del sol. ¿Qué clase de profecía? Porque ustedes están viendo aquí que dice: las 2 tribus y media han recibido su herencia en este lado del Jordán, cerca del Jericó al este, al nacimiento del sol, de donde nace nuestro Mesías. Eso representa que las 2 tribus y media que se quedaron en Jerusalén luego de que fueron en cautiverio a Babilonia, que fueron quienes: Judá con Benjamín y la mitad de, si no me equivoco, fue Menasés también. Esas 2 tribus y medias que se quedaron ahí, miren cómo representan también estas 2 y media que habían recibido primero su herencia. Y nosotros, las 10 tribus perdidas, que en realidad son 9 y media, si nos vamos por la exactitud, no han recibido su herencia aún. Por eso estaban perdidas. Y ahora están regresando a recibir la suya para poder entrar a esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén. Vemos que los judíos, ¿por qué se entiende que recibieron su herencia primero? Porque ellos ya conocían esta sabiduría. Ay, que la contaminaron, sí, también. Pero ya la conocían. Y nosotros, esta gente que jamás pensó que una menorá pudiera estar en un hogar nuestro, y podíamos honrar un Shabbat, todo lo que nos decían que eso era de judíos, de cosas así, nosotros no teníamos idea que era parte de nuestra herencia conocer y entender estas leyes. Y dice: y Joquebed habló a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que dividirán la tierra para ustedes. Los varones, los líderes llenos de sabiduría, porque nuestro Padre no escoge a cualquiera para tomar acciones como estas. Dice: estos son los nombres de los varones que dividirán la tierra para ustedes: Eleazar el sacerdote y Yahusha hijo de Nun. Eleazar, que es el sacerdote, que en ese caso es ya sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Aarón ya había muerto. Y representa a la máxima autoridad llena de sabiduría. Y Yahusha, que es la persona a cargo para guiarlos hacia esa tierra prometida, representando a nuestro propio Mesías hoy, con su mismo nombre, ¿verdad? Yahusha Josué. Y entonces dice, y tomarán un príncipe de cada tribu para repartir la tierra por herencia. Y tomarán una persona llena de sabiduría por cada tribu para repartir la tierra por herencia. O sea, en este caso, proféticamente hablando, para enseñar a cada tribu, a cada una de estas personas ahora entrando, a recibir esa sabiduría por herencia, ¿verdad? Estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, ¿verdad? Caleb, hijo de Jefuné. De la tribu de los hijos de Simeón, Shemuel, hijo de Amiyud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Kiclón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli. De los hijos de Joseph, de la tribu de los hijos de Menasé, el príncipe Janiel, hijo de Ephod. De la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Shiftan. De la tribu de los hijos de Zebulún, el príncipe Eliatzafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Issacar, el príncipe Palitiel, hijo de Asán. Les estoy diciendo que esos 12 nombres de los hijos de Jacob, crucial conocerlos porque toda la Biblia va a hablar de esos 12 nombres. Dice, de la tribu de los hijos de Asher, el príncipe Ahiyud, hijo de Shelomí.
De la tribu de los hijos de Naftali, el príncipe Pedalel, hijo de Amihud. Estos son aquellos a quienes Yuquebaquei les ordenó repartir la herencia a los hijos de Yasrael en la tierra de Canaán. El 35. Habló Yuquebaquei a Moisés en las llanuras de Moab, al lado del Jordán, cerca de Jericó, diciendo: ordena a los hijos de Yasrael que dé la herencia de sus posesiones, entreguen a los levitas ciudades para que habiten. Recuerden que los levitas eran la tribu escogida por nuestro Padre Celestial como primogénito de él. Y entonces ellos, su herencia era nuestro propio Padre Celestial en su interior. Ese espíritu de sabiduría y la presencia del Padre enseñando al pueblo. Por lo tanto, el pueblo entero debía siempre sacar ese diezmo para ellos, para poder agradecer al Padre que a través de ellos les estaba enseñando su sabiduría. Por eso es que de las tierras los levitas no iban a heredar, pero los otros estaban siempre obligados a sacar una parte, ¿verdad? Esa 10ª parte de las tierras, para que los levitas habitaran entre ellos, porque así podían enseñarles en su misma área. Los levitas estaban entre las tierras que estaban siendo repartidas, pero era para que siempre hubiese sacerdotes enseñando al pueblo en cada una de esas tierras. Dice, también darán a los levitas campos alrededor de las ciudades, y tendrán las ciudades para habitar, y los campos alrededor de ellas serán para su ganado, para sus bienes y para todas sus bestias, sus animales. Los campos alrededor de las ciudades que le quedarán a los levitas se extenderán desde el muro de la ciudad hacia afuera, 1000 codos alrededor. Luego medirán fuera de la ciudad por el este 2000 codos, por el sur 2000 codos, por el oeste 2000 codos y por el norte 2000 codos. La ciudad estará en medio. Estos serán los campos alrededor de las ciudades. Y entre las ciudades que darán a los levitas habrá 6 ciudades de refugio, que designarás para que el homicida pueda huir allá. Sí, habían ciudades de refugio donde si una persona cometió un crimen sin querer, defendiéndose de otro, o sea, algo que no fue maquiavélicamente premeditado, esa persona podía huir hacia esa ciudad en lo que se hacía un juicio, ¿verdad? Para que literalmente se pudiera buscar una justicia real. Dice, estoy aquí, para que el homicida pueda huir allá, y a ellas agregarás 42 ciudades. Así que todas las ciudades que darán a los levitas serán 48 ciudades. Se las darás con sus campos alrededor. Las ciudades que darán serán de la posesión de los hijos de Yasrael. Los que tuvieren mucho darán mucho, mas los que tuvieren poco darán poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que herede. Y Yuquebaquei habló a él Moisés diciendo: habla a los hijos de Yasrael y diles, cuando hayan pasado el Jordán a la tierra de Canaán, entonces señalarán ciudades de refugio para ustedes, donde el homicida que matare a alguno sin intención pueda huir. Ellas serán sus ciudades para refugiarse del vengador, para que el homicida no muera, hasta que entre en juicio delante de la asamblea. De estas ciudades quedarán 6 ciudades serán de refugio. Darán 3 ciudades en el este, darán 3 ciudades en este lado del Jordán y darán 3 ciudades en la tierra de Canaán. Las ciudades serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán un refugio tanto para los hijos de Israel como para el extranjero. El extranjero, el que no obedece las leyes del Padre, no lleva la sabiduría ni entendimiento, ¿verdad? O sea que él está permitiendo que tanto los hijos de Israel como los extranjeros puedan tener esa justicia, ¿verdad? Esos lugares de refugio y ser protegidos en lo que entonces en la asamblea, ¿verdad? De los hijos de sabiduría, o sea, que llevan sabiduría y entendimiento, puedan tomar una acción, ¿verdad? Para la corrección. Pero son para personas que cometieron un crimen sin intención. Dice,
en el 15 estoy, 35:15. Estas 6 ciudades serán un refugio tanto para los hijos de Yasrael como para el extranjero y para el peregrino entre ellos, para el que está solamente habitando temporariamente. Dice, para que cualquiera que dé muerte a una persona inadvertidamente pueda huir a ellas. Y si lo hiere con un instrumento de hierro y lo mata, es un asesino. El asesino ciertamente morirá. Ok, aquí estamos viendo otra cosa. Porque recuerden que dar muerte a alguien no solamente es asesinar físicamente. Yo les he dicho que matar también representa cuando nosotros estamos, o sea, muchos líderes religiosos están enseñando la palabra sin sabiduría. O se entrega vida o se entrega muerte. Aquí no se entrega otra cosa. Cuando tú quieres enseñar, tú quieres un rol así de grande, de llenarte de autoridad para enseñar la palabra del Padre, tú necesitas entender que tú vas a estar entregando una de dos cosas, vida o muerte. Vida si entregas esta palabra llena de entendimiento y sabiduría. Muerte si la entregas de la manera en que tú la estás interpretando y no viene del Padre. Porque hasta el demonio sabemos ya que se conoce las Escrituras. Y esas personas también son asesinos. Por eso dice aquí, para el hijo de Israel, que asesinó a otro sin querer, o sea, el que ya llevaba entendimiento y sabiduría, y le enseñaste a otro a desobedecer y fue sin querer, está bien, puedes irte a refugiar en lo que se te hace el juicio. El extranjero, el que no conoce, el que no obedece, el que no lleva sabiduría ni entendimiento, si está enseñando a otro, pero sin querer, porque de verdad que no conoce, es como yo les digo, hay iglesias que realmente llevan un espíritu de temor al Padre y no entienden que lo están enseñando mal. Pues ellos también están siendo refugiados en lo que llega el juicio. Pero también está el peregrino, el que fue y pasó, pues yo digo, por las raíces hebreas, que empezó entonces a querer honrar el Shabbat, a ver qué es esto, y como todavía no lleva entendimiento ni nada, también está enseñando a otros a cometer errores, o sea, está entregando muerte, también puede ser refugiado porque no lo está haciendo adrede. Pero, dice aquí, y si lo hiciere con un instrumento de hierro y lo mata, es un asesino. El asesino ciertamente morirá. Ese instrumento de hierro puede estar representado por diferentes tipos, o sea, ¿qué puedo decir? Ustedes recuerdan la visión que tuvo el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, donde él vio una estatua que estaba dividida en ciertos tipos de metales, y uno de esos metales era el hierro. Era oro, plata, hierro, bronce, habían diferentes. Y entonces, yo por lo menos lo que siempre recibo cuando veo este tipo de metales es el tipo de naciones que representa. Y esas naciones, obviamente, pues también vienen todas de Babilonia o de Egipto. O sea, como que no hay otra cosa que no venga de toda esa idolatría. So, aquí proféticamente hablando de que si estás enseñando de una manera que es intencional, que ya es con un tipo de instrumento, que estás enseñando idolatría, definitivamente que vas a morir como quiera, van a quitarte completamente la sabiduría que podías tener, la poca sabiduría o entendimiento que llevabas, y ya no va a tener perdón. Dice, y si lo hiciere con un tiro de piedra para causarle la muerte, y muere, es un asesino. El asesino ciertamente morirá. Así fue que nuestro rey David mató a Goliat, ¿verdad? O sea, hay muchas profecías con respecto al por qué David lo hizo de esa manera. Y ese tiro de piedra pues representa otras cosas también, ¿verdad? La manera en que se está entregando esa palabra del Padre de una manera, o sea, muy, muy fuerte en muchos lugares donde literalmente no hay forma de que las personas puedan recibir entendimiento ni sabiduría. Dice, y si lo golpea con un arma de madera, con que pueda morir y muere, es un asesino. El asesino ciertamente morirá. El mismo vengador de la sangre dará muerte al asesino. Cuando lo encontrase, lo matará. Pero si lo empujó por odio, o le arrojó algo mientras lo acechaba, y murió,
o por enemistad lo hirió con la mano y murió. El que lo golpeó ciertamente morirá, es un asesino. El vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Todo esto, cuando habla del vengador de la sangre, aquí está hablando en lo literal, pero recuerden, como yo siempre les digo, todo lo que nosotros estamos leyendo literal es profético. Y ese vengador de la sangre, cuando Caín mató a Abel, ¿quién vengó la sangre? No fue Abel. Literalmente, nuestro Padre Celestial comienza a tomar acción hasta 3 y 4 generaciones debajo de Caín. Pero, y de cada uno de los que transgrede los mandamientos. Pero estamos viendo que cuando dice el vengador de la sangre, estamos viendo que es la justicia de arriba, ¿verdad? Dice, pero, el 22, 35-22, pero si lo empujó repentinamente, sin enemistad, miren la diferencia, si lo empujó estando con odio, si lo empujó estando porque eran enemigos, tenían coraje, es un asesino, pero miren en este caso, si lo empujó repentinamente como un accidente, sin enemistad, o le arrojó algo sin acechanza, o no viéndolo hiciere caer una piedra sobre él, que pudiera matarlo, y no era su enemigo, ni tampoco procurara su mal, entonces la asamblea juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre, de acuerdo con estas leyes. Y la asamblea librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y lo devolverá a la ciudad de refugio a donde huyó. Morará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite Kadosh, para que no se contamine el sumo sacerdote. ¿Ustedes están entendiendo eso? Que con el aceite sagrado. Pero si el homicida en cualquier momento saliera de los límites de su ciudad de refugio a donde huyó, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, y el vengador de su sangre mata al homicida, no será culpable de sangre, porque él debió permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte, ¿y cuándo fue la muerte de ese sumo sacerdote, proféticamente hablando? Cuando nuestro Mesías murió. Ay, 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 ay. Por eso es que ahí quedaba libre de pecado. Porque justamente cuando muriese ese sumo sacerdote, que era sagrado, pues obviamente resucitaba el nuestro para perdonarle los pecados. Dice, pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas les serán por ordenanza de derecho por sus generaciones en todas sus moradas. Quien matase a alguno, el asesino será entregado a muerte por boca de testigos, pero un solo testigo no será suficiente contra ninguno para que muera. Por otra parte, no aceptarán rescate por la vida de un asesino, el cual es culpable de muerte, ciertamente morirá. Por eso es que también nosotros vemos que en toda la Biblia siempre se habla de que tenía siempre que haber al menos 2 testigos o más para que fuera válido lo que se estaba haciendo o diciendo. Por eso es que también nuestro Mesías le decía a los fariseos que se necesitaban 2 testigos para atestiguar lo que él, para atestiguar lo que él era, y él decía, el Padre es un testigo y yo soy el otro. Y entonces, y los 2 están aquí. Y nadie entendía, pero era porque él estaba trayendo todas las leyes de la Torá en ese momento cuando hablaba. Que todo lo que hablaba nuestro Mesías está escrito en estos primeros 5 libros. Por eso había que entender primero estos primeros 5, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para poder entender la manera en que el Mesías hablaba. Dice, ni tampoco aceptarán rescate por el que huye a la ciudad de refugio para que vuelva a morar en la tierra. Lo hará hasta la muerte del sacerdote. Así no contaminarán la tierra en que están, porque la sangre profana la tierra, y la tierra no puede ser purificada de la sangre que se derrama en ella, sino por la sangre de quien la derramó. Esto es algo súper gigantesco. Escuchen bien. La sangre profana la tierra, y la tierra no puede ser purificada de la sangre que se derrama en ella, sino por la sangre de quien la derramó.
por qué nuestro Mesías cargó con la culpa. Cuando Caín mató a Abel, la tierra no podía ser purificada sino por la sangre de quien la derramó. La derramó Caín. Pero nuestro Padre no podía coger a Caín como sacrificio, contaminado así como estaba, para purificar la tierra, ¿verdad que no? Porque iba a seguir derramando sangre a la gente. Ha seguido toda la vida, todas estas generaciones, todos estos milenios, la gente ha seguido derramando sangre en la tierra. O sea, la tierra no está purificada. Pero al momento de nuestro Mesías cargar con la culpa de todo y derramar su sangre que era sagrada, entonces empieza a ser purificada esta tierra. Dice, por tanto, no profanarán la tierra en la que habitarán, donde yo habito, donde Él habita. Pues yo, Yudkeh-Vah-Heh, habito entre los hijos de Israel. Él no habita en ningún otro lugar que no sea entre los hijos de Israel. Ni en el catolicismo, ni en el cristianismo, ni en el judaísmo, ni en los ismos que se han creado, ni en las miles y miles de religiones que se han creado, ni en las miles y miles de doctrinas religiosas que se han creado. Él habita entre los hijos de Israel. ¿Y quiénes son esos hijos de Israel? Esos quienes conocen su palabra, la entienden, la obedecen con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y a causa de eso han recibido al Espíritu de sabiduría, a nuestro Mesías, al Espíritu Santo en nuestro interior. Esos son los hijos de Israel. Dice 36. Los jefes de las casas paternas de los hijos de Gilad, hijo de Maquir, hijo de Menaseh, de las familias de los hijos de Joseph, se acercaron y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, las cabezas de las familias de las casas paternas de los hijos de Yasrael, y dijeron: Yudkeh-Vah-Heh le ordenó a mi Adoní, a mi señor, que diera la tierra por sorteo a los hijos de Yasrael. También ha mandado a Yudkeh-Vah-Heh, a mi Adoní, a mi señor, dar la herencia de Zelofhad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casasen con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Yasrael, entonces la herencia de ellas será quitada de la herencia de nuestros padres, y se añadirá a la herencia de la tribu en que fueron recibidas. Así será disminuida nuestra herencia, que nos tocó en suerte. Y cuando se celebrase el jubileo de los hijos de Israel, el jubileo son cada 50 años. Este jubileo de los hijos de Israel es 50 años después que salieron de Egipto. Recuerden que esto está 40 años, o sea, faltan 10 años para ese jubileo que ellos están hablando aquí. Y cuando se celebrase el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas se depositará en la posesión de la tribu en que fueron recibidas. Así, la herencia de ellas será restada de la herencia de la tribu de nuestros padres. Ok. Aquí estamos viendo, ustedes recuerdan que las hijas, hubo unas hijas que de la tribu de Menaseh, porque ese padre no tuvo hijos, solamente hijas, y ellas fueron a pedirle consejo a Moisés de que, oye, aquí está todo el mundo heredando porque son varones, pero nuestro padre no tuvo varones, no solamente tuvo hijas. Entonces, ellas quisieron tener una parte de herencia, ¿verdad? Y entonces, y así nuestro padre, pues, pasó una parte de herencia para ellas, ¿verdad? Como jefas, más bien, como esa sabiduría entregada a esas mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Ellas son muy proféticas porque fueron las primeras mujeres israelitas en recibir esa herencia. ¿Qué está pasando hoy? Que estamos levantando unas mujeres como primeras, ¿verdad? Como primogénitas, a recibir esta herencia para enseñarla a otros. Y entonces está hablando aquí de que si ellas se casan con otros de otras tribus, entonces ya no van a ser la herencia de Menaseh como tal, sino que ahora se va a cortar esa herencia porque van ellas a juntarse con otras tribus, se le va a quitar esa parte de esa herencia. Aquí hay muchas más profecías que si me quedo, imagínense, no quiero complicarles el asunto de tan siquiera comenzar a entender estos libros, pero hay mucho más adentro.
de lo que estoy explicando, imagínense. Ok, dice, y Moisés ordenó a los hijos de Israel conforme a la palabra de Yud-Kei-Vay-Kei diciendo, la tribu de los hijos de Joseph ha dicho bien. Esto es lo que Yud-Kei-Vay-Kei manda con respecto a las hijas de Zelofhad, diciendo que se casen con quien mejor les parezca, pero solo en la familia de la tribu de su padre se casarán. No se me van a estar mezclando entre tribus porque la herencia de su padre está con ellas. Y dice, de modo que la herencia de los hijos de Israel no se traspasará de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se mantendrá ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquier hija que posea heredad en cualquier tribu de los hijos de Israel será mujer de uno de la familia de la tribu de su padre, para que cada uno de los hijos de Israel pueda disfrutar de la herencia de sus padres. Tampoco la heredad se trasladará de una tribu a otra tribu. Cada una de las tribus de los hijos de Israel conservará su propia heredad. Como Yud-Kei-Vay-Kei le ordenó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofhad, porque Mahla, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de Zelofhad, se casaron con los hijos de los hermanos de su padre. Se casaron con las familias de los hijos de Menasej, hijo de Joseph, y su heredad permaneció en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los juicios que Yud-Kei-Vay-Kei ordenó por medio de Moisés a los hijos de Yasrael en las llanuras de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó. Y terminamos con el libro de Números. ¡Qué cosa más espectacular! Ya vamos a empezar con Deuteronomio, que ese libro sí que está poderosísimo. A este sí que les va a fascinar, mucho más que cualquier otro. Génesis estuvo hermosísimo porque empezamos a conocer esa creación y sobre todo esa familia nuestra comenzándose a desarrollar. Éxodo fue un libro lleno de acción, ¿verdad? Cuando empiezan a salir de Egipto. Levítico, un libro de pura educación. Cómo los escogidos de nuestro Padre Celestial están siendo representados por Leví. Todo ese libro de Levítico es una instrucción para estos escogidos de nuestro Padre Celestial para que sean levantados, llenos de sabiduría. Y Números comenzó a ser un proyecto de comenzar a enseñar estas tribus, ¿verdad? Pero Deuteronomio, ay, aquí sí que viene el entrenamiento real. Porque Deuteronomio es el proceso para poder cruzar a la tierra prometida. Ellos cruzan con Josué, pero Deuteronomio es quien los prepara, o sea, ya ellos vienen equipándose, ¿verdad? Deuteronomio ahora es que se tienen que poner la armadura por todos lados para comenzar a cruzar. Y ese libro está tan lleno y tan lleno y tan lleno de profecías, lleno de profecías de nuestro Mesías y de nosotros como remanente. Eso es lo que vamos a estar leyendo luego. ¡Qué emocionante! Ok, pues vamos a parar aquí entonces. Parece ser que hoy, yo no sé qué es lo que le pasa a mi teléfono, será o el Facebook mismo, no sé qué, que hay días en que la internet me para y no es la internet de aquí, es mi teléfono, ya yo me he dado cuenta. Y hay días en que no me aparecen los comentarios, así que todo el que esté escribiendo no puedo ver. Veo los ojitos, pero no veo las personas quienes están en vivo conmigo. Así que les envío muchísimas bendiciones y sobre todo una emoción gigantesca porque yo sé que van a estar todos queriendo escuchar Deuteronomio, si nuestro Padre así lo permite, mañana mismo comienzo. Así que vamos a por lo menos cantar aquí Llévame a tu santuario de Darlene Cole. ¿Por qué? Porque esta alabanza que voy a poner es una inspiración que nuestro Padre Celestial le entrega a Darlene Cole, estudiante preciosa de Chile, para que ella, esa letra y esa melodía fue inspirada en lo que los salmos nos dicen, cómo poder nosotros llegar a ese lugar más alto de Él, ¿verdad? Con un corazón puro y unas manos limpias. Y así es que Deuteronomio nos va a preparar para poder entrar a ese lugar alto. Tu hermoso rostro
Yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. Tu hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. Y en tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad. En tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario y permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto en tu santuario y adorar. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para mí, para ti. En tu santidad, que tu brazo me cubra, quiero llegar a ese lugar. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cubra, quiero llegar a ese lugar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. A tu santuario y allí permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. A tu santuario y allí permanecer y adorar.
por toda la eternidad. Bendiciones para todo el mundo. Yo con esa emoción porque ya vamos a entrar a Deuteronomio. Así que nos veremos en la próxima. Bye.